Continuando con las prácticas de campo eléctrico estático, ahora vamos a verificar la divergencia de un campo vectorial f de x, y, z igual a e elevado a x seno de y en i, e elevado a x coseno de y en j y z en k. Tenemos que, para el cálculo del teorema de la divergencia, la fórmula es determinada por la derivada primera con relación a x en la componente ni, más la derivada primera con relación a y en la componente j, más la derivada primera con relación a z en la componente k. Realizando la correspondiente derivada, tenemos que la divergencia de este campo vectorial es igual a 1. Posteriormente, nos piden encontrar el rotacional de un campo vectorial conservativo. Tenemos que el campo vectorial f de x, y, z será igual a x en la dirección y más y en la componente j. Armamos la matriz de rotacional y encontramos que la componente en y es 0, la componente j es 0 y la componente k es 0, colocando valores de x, y y 0 que salen del vector campo vectorial. Entonces tenemos que el rotacional será igual a 0, que nos indica que es un campo conservativo de acuerdo a la teoría que hemos aprendido anteriormente. Posteriormente nos piden verificar el teorema de Stokes para un campo vectorial f de x, y, z igual a z, x, y la curva c de intersección del plano y más z igual a 2 con el cilindro x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, primeramente, visualizamos cómo es el comportamiento de nuestro cilindro con el plano. Tenemos el plano y más z igual a 2, el cilindro x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. En este caso tenemos que aquí tenemos un vector normal, tenemos una curva de intersección, una superficie y la trayectoria, que es la trayectoria de este cilindro. Del teorema de Stokes se sabe que la integral de superficie del rotacional del campo vectorial multiplicado punto por el vector normal y la diferencial de superficie será igual a la integral de línea o integral de contorno del campo vectorial multiplicado punto por el diferencial de la trayectoria. Parametrizamos S, la superficie, y parametrizamos en el vector R de V. Entonces colocamos para XU, para YV, y de la ecuación Z despejamos Z igual a menos 2Y. Aquí vamos a tener Z menos Z2 menos B. Entonces nuestro vector R será igual a UV menos 2B. Con estos datos ahora podemos encontrar el vector normal. Para encontrar el vector normal tenemos que derivar el vector R con relación a U y derivar el vector R con relación a B. Con estos dos vectores encontramos el producto cruz de ambos y tenemos el resultado de 0, 1, 1, o 0 en la componente I, 1 en la componente J y 1 en la componente K, que viene a ser nuestro vector N. El vector N, que es normal ascendente. Eso significa que si es normal ascendente,
más o menos es por esa razón. Luego calculamos la integral de superficie. Integral de superficie del rotacional de vector multiplicado punto por el vector normal por diferencial de la superficie. Nuestro vector campo es igual a z, x y y, z en la dirección y, x en la dirección j y en la dirección k. El rotacional, armamos nuestra matriz, colocamos los tres valores correspondientes a las componentes PQR. Vamos a encontrar un rotacional igual a 1 en la dirección y, 1 en la dirección j y 1 en la dirección k. Con el vector normal que encontramos anteriormente, encontraremos el producto escalar y el diferencial de superficie va a ser dx de y. Entonces tenemos que la integral de la trayectoria de 2 dx de y, tenemos que esta integral de x de y nos va a dar el área de la circunferencia. Sabemos que el área de la circunferencia es igual a pi por r al cuadrado. En nuestro caso, nuestro r es igual a 1. Entonces sería valor pi multiplicado por 2. Entonces el valor de esta integral de superficie sería igual a 2pi. Para el cálculo de la integral de línea, tenemos que parametrizamos la curva C. X será igual a coseno de t, y igual a seno de t, y reemplazamos el valor de y en la ecuación del plano, y ahí tenemos nuestro vector r, va a ser coseno de t más seno de t más 2 menos seno de t en k. Encontramos la derivada primera y nuestro vector, nuestro diferencial del vector de la parametrización será igual al diferencial de la derivada primera de t. Haciendo los reemplazos correspondientes, armamos nuestra integral. El t va a variar de 0 a 2pi, y esto también nos da igual a 2pi. 1 menos seno de t menos seno de t coseno de t, esto nos va a dar 2pi. Posteriormente nos pide que, usando el teorema de la divergencia, calcular el flujo del campo vectorial f de x y z igual a 3r, contenido en la superficie delimitada por los planos x1, y1 y z1. Esto nos indica que nuestro elemento se encuentra en el primer octante. Entonces aquí hacemos el plano, delimitamos el plano, nos va a generar un cubo del lado 1. Tenemos el teorema de la divergencia, donde la integral de superficie nos devuelve una integral de volumen. Entonces el vector E es x, y z, o x en y más y en j más z en k. Haciendo la derivada a la divergencia, derivada primera con relación a x de la componente en y, más la derivada primera con relación a y de la componente en j, más la derivada primera con relación a z de la componente en k, tenemos que ese valor nos va a dar 3. Este 3 corresponde a el diferencial del vector, diferencial de R. Entonces tenemos que x varía de 0 a 1, y varía de 0 a 1, y x y z varía de 0 a 1. Armamos nuestra
integral de volumen, pero tenemos el valor del diferencial del vector que es igual a 3, con este 3 del campo vectorial, 9 constantes, sacamos de la integral, hacemos las variaciones de x, y, z de 0 a 1 y nuestro diferencial de volumen va a ser igual de x, de y, de z. Eso nos va a dar, resolviendo la integral sencilla, va a ser igual a 9. Finalmente, nos piden verificar el teorema de Stokes para un campo vectorial f de x, y, z igual a x al cuadrado más y en y, yz en j y xz al cuadrado en k, con la curva de intersección del plano 2x más y más 2z igual a 2 y los tres planos coordenados. Entonces, primero graficamos, hacemos x y z igual a 0, x va a ser 1, tenemos estas coordenadas, hacemos x y z 0, vamos a tener la coordenada 0, 2, 0 para y, y haciendo 0 en x y en y, tenemos que z va a ser igual a 1. Entonces con eso tenemos nuestro plano en el cual tenemos que verificar el teorema de Stokes. Este plano va a tener tres trayectorias, C1, C2 y C3. Tiene un vector normal ascendente y la superficie donde vamos a trabajar. Entonces aquí Z, despejando de esta ecuación del plano, va a ser igual a 1 menos x menos y sobre 2. Eso nos da haciendo z igual a 0, y va a tener la coordenada 2, x1 y la ecuación de y será igual a 2 menos 2x. Posteriormente calculamos la integral de superficie, parametrizando S. Tenemos que parametrizamos en coordenadas v. Tenemos que nuestro vector R va a ser igual a u, b, y el valor de z es 1 menos u menos b sobre 2. Entonces, para encontrar el vector normal se necesita la derivada primera de R con relación a u, nos da 1 en y, 0 en j, menos 1 en k. La derivada primera del vector R en b nos da 0 en y, 1 en j y medio en k. Haciendo el producto cruz, tenemos que encontramos el vector normal, que es un vector ascendente, que será 1 en y, medio en j y 1 en k. Bueno, ahora graficamos el corte en el plano XY, y vamos a tener que para el vector campo x al cuadrado más y, yz y x menos z al cuadrado, su rotacional será igual a menos y menos 1 menos 1, con el vector normal que es 1 medio y 1, armamos nuestra integral de superficie del rotacional multiplicado punto por el vector normal por el diferencial de la superficie, y sabemos que x varía de 0 a 1
y y va a variar de 0 hasta la ecuación y menos 2 menos 2x. Entonces tenemos ya la variación de x y y. Colocamos el rotacional encontrado de nuestro vector campo, colocamos nuestro vector normal y el diferencial de superficie será dy de x. Hacemos la correspondiente multiplicación, menos y por 1 menos y, menos 1 por medio menos medio, y menos 1 por menos 1, menos 1, menos medio más menos 1 será menos 3 medios. Realizamos esta integral sencilla y tenemos que el valor será menos 13 sextos. Ahora, para demostrar el teorema, vamos a tener que realizar la parametrización en cada trayectoria. Entonces, en esta intersección del segmento de 1,00 a 0,20, tenemos que x será igual a 1 menos t, y igual a 2t, y z será igual a 0, donde t pertenece al conjunto de 0 y 1. En este caso, reemplazamos en la ecuación del vector campo x, que es 1 menos t al cuadrado, más 2t, que es y, 0, y 1 menos t, que es x. Multiplica a nuestro vector dr. El vector dr será igual a la derivada primera del vector dr por dt. Eso nos da, tenemos que t varía de 0 a 1, nos dará menos 4 tercios. Para el segmento 2, del punto 0,20 al punto 0,01, en este caso x va a ser igual a 0, x igual a 0, y va a ser igual a 2 menos 2t, y z va a ser igual a t. Hacemos la correspondiente sustitución y tenemos que el valor será igual a menos 1. Para el tercer segmento, x será igual a t, y igual a 0, y z será igual, vemos que en este lado y no varía, y va a ser 0, entonces z será igual a 1 menos t, t igual varía de 0 a 1, en este caso es un sexto. Entonces, por tanto, la integral de trayectoria o de contorno del vector campo multiplicado por punto por el diferencial de la trayectoria será igual a menos 13 sextos. Con eso se demuestra el teorema correspondiente. Y así hemos hecho algunas demostraciones sobre los teoremas de divergencia y Stokes.